vamos al lío. Este de aquí es el nuevo Jade Plus de Blockstream y el que me ha tocado a mí es el Silver Lunar. Probablemente ya lo habrán visto en videos anteriores. Así que el episodio de hoy es cómo instalarlo desde cero. Vamos a aprender a cómo descargarlo. Descargar la aplicación de Green, que es la que necesitamos de Blockstream. Lo vamos a instalar y luego lo vamos a conectar con la Jade Plus. Así que vamos a hacer un paso a paso. La idea de este video es que cualquier persona lo pueda hacer. Los chicos de Blockstream dijeron en la entrevista de que lo puedes hacer, estos pasos lo puedes hacer en menos de 5 minutos. Probablemente nosotros nos vamos a tardar 15, pero porque lo quiero hacer despacio. Y quiero que todos puedan saber utilizarlo, manejarlo. Inclusive si le compartes este video a tu tía, a tu abuela, que por algún motivo quieren comenzar autocustodia, ya llevan tiempo aprendiendo sobre Bitcoin y quieren dar el paso, pues que puedan ser capaces de hacer esto. Así que voy a ir muy detallado, todo lo detallado posible. Hay cosas que quizás no mencione aquí, que haya mencionado. Si no lo estoy mencionando aquí es porque, uno, ya lo mencioné en los videos anteriores, o dos, porque es algo que diré en la review. La review va a ser el último video que voy a hacer de toda esta serie de videos. Y el motivo por el cual es la última es un poco obvio, ¿no? Un poco lógico. La review tiene que ser... no sé si muchos lo saben, pero antes de comenzar a hacer el podcast, mi anterior trabajo, que todavía sigue siendo, era hacer reviews de productos tecnológicos, específicamente sobre Apple. Yo comencé como escritor de contenido, junto con un equipo, soy parte de un equipo más grande. Entonces, hay personas que se dedican a hacer los videos en YouTube, reviews en inglés y en español. Hay otro que hace las reviews en español, en formato de artículo. Y yo los hago en formato en inglés, en una editorial, publicación de Medium que se llama Mac O'Clock. Lo vengo haciendo desde varios años. Entonces, de hecho, esta es la primera vez, si no me equivoco, en video, pero digamos que no es ajeno a mi persona hacer tech reviews, y una de las cosas que he aprendido es que no hay que ser el primero, o mejor dicho, no hay que apurarse. No es mandatorio ser el primero para entregar reviews hacia el público. Al final, lo prioritario es saber entregar un buen contenido de calidad, tratando de abarcar todo lo que el consumidor espera, porque al final somos nosotros los que te estamos dando a ti nuestra opinión antes de que decidas comprarlo o no, ya sea cualquier producto, en el caso que estaba hablando antes de iPhone o en el caso de de J Plus. No quiero dar una opinión apresurada sin antes haber probado, testado, me he enfrentado o chocado con cualquier situación posible que tú podrías chocarte al momento de tener tu Jade. Entonces, es una cosa que aprendí durante todos esos años haciendo las reviews. Antes trataba de ser el primero en entregar las reviews de Apple. La experiencia me ha demostrado que eso no es totalmente cierto, no es necesario, no es prioritario. Lo que sí es prioritario es entregar el mejor contenido posible. Esto es lo que vamos a hacer. Ok, ya llevo 5 minutos hablando cháchara. Pero quería dejar todo esto claro. Vamos al lío. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es irnos a Green, a Blockstream. Así que voy a abrir rápidamente la página y se los voy a compartir en pantalla. Creo que de hecho... Ok, yo lo tengo aquí. La página lo pondré en la descripción del podcast, pero prácticamente es blockstream.com. Y luego nos vamos a, si no me equivoco, entonces aquí sale todos los productos que tienen en Blockstream. En tu caso tú tienes el Blockstream Jade, pero lo que necesitamos es Blockstream Green. Esta es la cartera que va a ser lo que vincule con tu Blockstream Jade. Vamos a ir aquí y te dice que es una cartera multiplataforma, repleta de funcionalidades para Bitcoin y Liquid. Bueno, esta es la que vamos a descargar y le das descargar. En mi caso ya se descargó. Así que ya no necesitamos nada de la página de Jade. Y luego, bueno, se van a descargas. Supongo que ahí es donde se van
tus archivos descargados por defecto. Y nada, buscas el archivo de Blockstream Green, le das doble clic y creo que no se puede ver en pantalla. Ahora sí. Y nada más lo que tienes que hacer es pasar el archivo hacia aplicaciones para la instalación. Listo, eso ya estaría. Este archivo de Blockstream Jade ya lo puedes quitar, le das aquí para desactivarlo y ya está. Ahora vamos a ir a, si estás en una MacBook, te vas a la parte de abajo donde dice Launchpad y lo buscas. Y una vez en Launchpad, haces doble clic en Blockstream Green y lo abres, listo. Ok, por esta parte ya lo tenemos. Y bueno, aquí vamos a instalar nuestra cartera. De momento esto lo vamos a dejar, es lo que necesitamos para la MacBook. Ahora vamos a ir al Blockstream Jade. Ok, probablemente tienes una Jade Plus como esta. El color dependerá del cual sea tu preferido. Y nada, ya lo he mostrado en el unboxing, pero igual lo voy a mostrar aquí. Este es Blockstream Jade. Y dentro, lo abriré así porque si no se me van a salir las cosas que trae. Trae una serie de carpetas con instrucciones sobre cómo utilizarlo. También sobre las características de Jade. Este es el de paso a paso. Cómo inicializarlo. Y este es el interior. Bastante bonito. Y este es el Jade. Luego tiene esta especie de... es como foamy o espuma. Que es bastante duro pero a la vez un poco blando. Y debajo de esto, si se quita, trae todo esto. Que bueno, en el unboxing lo mostré, pero lo voy a mostrar rápidamente aquí. Esto es una especie de colgante para que puedan llevar el Jade colgado en el cuello, pero no lo hagan. Manténganlo en un lugar seguro. Luego, este es el cable. Está trenzado, por cierto, es muy bonito. Una crítica que ya mencioné y lo voy a seguir mencionando es que el cable es muy corto. Yo suelo tener cables largos porque trabajo en un estudio, entonces necesito cables largos porque el enchufe no me llega a ciertas cosas y tengo que conectar. Tengo ciertos extensores y necesito cables largos, no puedo tenerlo así pequeño. De hecho, el anterior, el del Jade Classic, es mucho más largo que este. Deberían de tener la opción de cables más largos, o por defecto deberían traer cables más largos. Pero bueno, esto ya lo veremos más en la review. No quiero entrar en detalles con las cosas que me gustan o no me gustan. Ok, cosas que vamos a necesitar. Bueno, pegatina de Bitcoin, de Jade y de Blockstream. Bastante bonitas. Y cosas que vamos a necesitar. Este es el del código QR para que puedas colorear tu semilla básicamente. En lugar de la frase semilla, pues puedes usar AirGap y una forma de inicializar. Esto no lo vamos a hacer, pero que sepas que lo trae. Y luego para anotar tus, ya sea o 12 palabras. Jade Classic solo trae para las 12 palabras, si no me equivoco. No estoy seguro, pero solo trae un papel de estos, que yo recuerde. En este trae 2 para ambas opciones, así que vamos a necesitar esta hoja, la de 12 a 24, la que tú quieras. Yo voy a enseñar cómo instalar esto con 12 palabras. Un boli, por supuesto, un lapicero, como le llames en tu país. Yo tengo uno por aquí. Y vamos a darle vida al Jade. Ahí se está inicializando. Como verán, la pantalla es bastante luminosa. Aquí dice Setup Jade. Y aquí dice que no está inicializado. Eso significa que no he configurado este Jade. Esto es importante que lo vean, que no hay una configuración inicial aquí de fábrica. Lo cual es lógico porque no lo he hecho, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a apretar en el botoncito. Este es el botoncito de confirmar, este grande, este de aquí. Y aquí dice que, no puedo ver al revés, que para configurarlo que visitemos la página de blockstream.com/Jade y que le demos continuar. Le das OK. Y luego tiene dos opciones, que no sé por qué no enfoca bien. Pero bueno, dice comenzar setup y setup avanzado. Entonces vamos a hacer comenzar setup. El avanzado creo que es de 24 palabras. Vamos a hacer el más sencillo. Y luego aquí tiene dos opciones. Dice crear una wallet o recuperar una wallet.
En mi caso como esto es de prueba, vamos a crear una nueva wallet. Vamos a configurarlo desde cero. Le he dado OK y dice, estas palabras son tu cartera. Por favor, manténlos protegidos y fuera del internet. Lo puedes ver aquí. Perdón que no me enfoca muy bien, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Y estas son las frases de recuperación. Cada una de estas frases, cada una de estas palabras, es que tiene un numerito 1, 2, 3, 4, corresponden a aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, cada palabra que te va saliendo aquí, que van a ser en inglés, las escribes aquí en el orden que aparece aquí. Cuando ya tengas anotado esas 4 palabras, yo lo estoy mostrando porque esto es de prueba, entonces no va a haber nada. Y aun cuando terminemos de hacer el setup y les muestre cómo hacer cómo enviar y recibir Bitcoin, ya esta billetera va a estar vacía. Así que vamos a anotar las palabras. Esto lo voy a cortar en edición porque simplemente es anotar. Pero nada más mencionar que cada vez que vayas anotando las palabras, verás que aquí te sale en verdecito una flecha, le das continuar. Todavía no aprieto porque necesito anotar las primeras 4 palabras para esta nueva billetera. Entonces le das y te aparecen las siguientes. Síguelas anotando en el orden que corresponde. Listo, ya están todas mis palabras. Entonces dice, confirma la palabra 2. Entonces hay una flecha hacia izquierda y derecha. Esta es una de las diferencias con respecto al Jade Classic, es que tenía una ruedita para darle adelante y atrás. En este caso tenemos estos 2 botones que representan izquierda y derecha. Entonces tengo que buscar la palabra que corresponde a la segunda posición. Aquí lo tenemos. Luego dice confirmar la palabra 5. El mismo proceso. Izquierda y derecha hasta encontrar la palabra. Y luego dice la 7. Aquí lo tenemos también. Y la palabra 11. Aquí lo tenemos también. Luego dice selecciona conexión. Puede ser por medio de USB, Bluetooth o QR. Como lo vamos a configurar en el Blockstream Green, lo vamos a hacer por medio de USB. Así que seleccionamos USB. Entonces dice conecta Jade y el modelo a una billetera compatible. Entonces lo que voy a hacer es coger el cablecito y conectarlo. Pensé que haría un clic. Sí, ahora he hecho clic y esto lo conecto a mi MacBook. Una vez lo conectado a mi MacBook, yo lo tengo conectado. El cable ni siquiera me da para poderlo mostrar en la cámara, es extremadamente corto. Saldrá en la pantalla una alerta que dice que si quieres darle acceso a Jade, le das que sí a tu MacBook. Luego te vas a la aplicación de Green, que voy a compartir ahora mismo, y tendría que aparecer algo como esto. Nuevo Jade Plus conectado. Un nuevo dispositivo ha sido detectado. Por favor, configúralo para comenzar a utilizarlo. Entonces, esta es una de las opciones, una de las nuevas características que aparece en Blockstream, que se llama Genuine Check. Es decir, que verifica y es obligatorio. Aquí lo dice, Genuine Check es mandatorio la primera vez que se conecta a Jade. De esta forma nos aseguramos de que tienes un Jade seguro. Entonces lo hacemos y lo está autenticando ahora mismo. Luego te dice aquí abajo algo que te dice confírmalo en tu Jade y te aparecerá algo como esto. Firma que el Jade es genuino y le das que sí. Entonces le das OK. Perfecto. Ahora dice que tu Jade es genuino. Entonces dice continúa con Jade. Luego dice que el siguiente paso es crearte un pin. Este pin no lo vas a hacer en el ordenador. Lo harás aquí. Le pones el código que tú quieras. Es importante que recuerdes el código que vas a ingresar aquí, porque de otra forma este J Plus va a ser únicamente un ladrillo. Así que es importante que lo recuerdes como el código de tu iPhone. Así como tú te recuerdas cada vez de inicializar en tu iPhone, bueno, aunque ahora hay reconocimiento facial o el dedo,
pero alguna vez te toca poner el código, recuérdalo, es igual de vital que el código de tu iPhone. Por favor, no le pongas el mismo código de tu iPhone, porque si la gente conoce tu código de tu iPhone, fácilmente va a poder ingresar a tu Jade. Así que ponle un código que te parezca. Yo para este tutorial voy a utilizar algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no lo hagas. No te lo recomiendo. Luego te sale que lo confirmes. Hay otra cosa importante, que no sea la fecha de tu cumpleaños, ni la de tu madre. Sea un poco más creativo, un poco más imaginario. Si alguien quiere robar tu información, probablemente vas a ver muchas cosas sobre ti. Entonces, sé listo y utiliza un código que no tenga absolutamente nada que ver contigo, pero que tampoco sea difícil de olvidar. Yo nada más ahora estoy escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo. Y está cargando la billetera. ¡Excelente! Ya tenemos nuestra cartera. Dice, bienvenido a tu cartera. Crea tu primera cuenta para recibir fondos. De hecho, creo que esto lo puedo cambiar al español, lo que no me acuerdo de dónde. Ok, ya sé dónde. Han visto, ¿no? Pero igual lo voy a explicar. En esta ruedita, en la parte de abajo, este es el icono de ajustes. Lo seleccionas, te vas a general y aquí te sale language, que es el idioma. Entonces, te glosas aquí y te saldrá un montón. En el caso nuestro es español, así que le damos español y creo que ya está. Ok, cosas que vemos aquí. El saldo total, esta es la cantidad de Bitcoin que tenemos. Por defecto, la cantidad de Bitcoin que tienes y la cantidad en dólares. Luego aquí te aparece el estado de tu Jade, te sale el modelo que está conectado. Luego el precio de Bitcoin a día de hoy, $97,000 a día de hoy que estoy grabando esto. Y luego la comisión de la red. Esto pues la comisión que se llevan los mineros. En las transacciones puede ser rápido. Y el tiempo que tarda en confirmar una transacción, 4 horas, 2 horas, entre 10 minutos y 30 minutos. Y esto es lo que pagarías, 1.4 sats por... Y esto es lo que pagarías, ¿no? 3.3, 1.4, 1.4 por cada transacción. Que realmente es poco. Bueno, le damos crear cuenta y aquí te sale el activo. En esto no te quemes la cabeza, pero esto es todo lo que soporta tu billetera Jade. Puede ser Liquid, Tether, Liquid. Y bueno, otras opciones que no nos interesan porque somos Bitcoiners. Así que como mucho nos interesaría Liquid, Tether y más o menos. Pero Bitcoin sí. Le damos estándar o protegido por doble factor. Para este video tutorial lo vamos a hacer estándar. Vamos a configurarlo de la forma más fácil posible. Este es el primer punto de entrada. Luego, si quieren, ya haremos otro video para ir con más profundidad, pero este es un video sumamente sencillo para que cualquier persona lo pueda utilizar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Le damos en estándar y ya estaría. Entonces esta es una billetera de Bitcoin. Esta es publicidad. Y aquí, en un futuro, cuando haga una transacción, aquí te saldrá el historial de transacciones, ya sea de lo que has recibido de Bitcoin o lo que vas a enviar, dirección. Y aquí estaba hablando de memoria porque así era con el otro Jade, pero puede ser que estas características hayan cambiado. Pero antes necesito hacer una transacción. Esta es la configuración de momento. Luego hay una segunda parte que cuando veas esto, pues ya estará todo completo. Pero yo, Juana, va a tener que esperar un par de días porque estoy esperando una característica específica que ahora sí ya lo puedo mencionar, que seguro en un video anterior lo mencioné, pero era que uno de los motivos por los cuales me había tardado tanto en lanzar en este tutorial sobre cómo utilizar Jade es porque hay una característica muy específica de Sparrow Wallet, que es que a día de hoy, día que yo estoy grabando hoy, no se puede utilizar, no se puede configurar la Blockstream Jade Plus con Sparrow vía USB. La única forma de poder hacer la conexión, que probablemente han visto en otros tutoriales, posiblemente en inglés, durante los primeros días, era a través de
AirGap por medio del QR, el código QR, o por medio del Jade Link. Yo en mi caso, creo que la gran mayoría de personas no vamos a tener a mano la Jade Link, por lo cual yo ya descarté esa opción de mostrártelo. Además creo que este es como un paso adicional y esto es como un setup para cualquier persona que esté utilizando por primera vez autocustodia, que esté empezando a almacenar, que se sienta bastante tranquilo, bastante cómodo. Como ven, todo lo que hemos hecho es sumamente fácil, sumamente sencillo. Me he tardado bastante porque quiero mostrártelo paso a paso. Como te dije, quiero que hasta tu madre, tu abuela, tu tía sepa utilizarlo. Y no me importa el tiempo que tenga que tomarme en darle a esto. Por suerte podemos acelerar en YouTube, ¿no? El tiempo de cómo van las explicaciones. Entonces, sin enrollarme mucho más, a día de hoy yo estoy esperando la opción de que se pueda conectar el Jade Plus con Sparrow Wallet vía USB-C, que es la forma en que nosotros lo vamos a configurar. Entonces yo lo dejo por aquí, pero tú sigue viendo porque no tienes nada que hacer. Cuando esto ya esté lanzado al internet y lo estés viendo, esta opción seguramente ya estará disponible. Probablemente antes, probablemente después de lo que yo he pensado, porque vamos a tratar de conseguirlo a través del equipo de Blockstream, versión previa, para que yo pueda hacer esta configuración y mostrárselo. Si no, pues tendré que esperar a cuando salga para todo el público. Así que bueno, continuamos. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Wow, posiblemente este ha sido el tiempo de espera más largo que he tenido que hacer para grabar un video, pero creo que vale la pena. Así que finalmente Sparrow ha lanzado la versión 2.1 y tiene ciertas actualizaciones, como podemos ver aquí. Tiene el ARC para billeteras de hardware USB, guarda el registro de la billetera multifirma de Ledger, compatibilidad con USB de J+, restauración de ordenamiento y dimensionamiento de tabla al cargar la billetera, y también la compatibilidad con PSBT versión 2. Entonces, lo que yo estaba esperando era la compatibilidad con USB de J+, porque probablemente habrán visto mis otros compañeros Bitcoiners que han sacado videos y lo han hecho con AirGap, la conexión entre el J+ y Sparrow Wallet. Y yo creo que había que esperar. Creo que había que esperar para hacerlo por medio de USB. Primero porque creo que casi nadie lo está haciendo. Segundo, creo que no hay mucho material en español respecto a esto. Y quería hacerlo, no quería sacar un video simplemente porque J+ estaba de moda hace un par de semanas. Prefiero aportar un video con valor y no simplemente seguir una tendencia. Así que me da igual que tuviera que esperar un par de semanas, pero prefiero aportarte algo de valor y que sé que vas a utilizar hoy o no sé, cuando estés viendo este video, pero me refiero a que es algo que te va a servir hoy o te va a servir dentro de un año si es que estás viendo esto un año después de que haya salido este video.
Además que creo que la compatibilidad con USB de J Plus es una forma bastante segura de hacerlo. El Air Gap encontrarás un video fácilmente, pero creo que hacerlo por medio de USB-C no hay mucho video y mucho menos mucho material sobre eso. Pero bueno, no le quiero dar muchas vueltas. Entonces, en el tweet, si le damos clic aquí al GitHub, voy a compartir. Si le damos clic al GitHub, lo que sucede es que nos lleva a esto. Y este es el GitHub de Sparrow con actualización 2.1. Posiblemente si eres desarrollador esto te será muy familiar, pero si no lo eres, por supuesto que esto te va a dar un poco de miedo. Pero no te preocupes porque realmente esto es lo que utilizan los desarrolladores y aquí están todas las versiones disponibles de Sparrow Wallet. Pero digamos que esta es una forma avanzada de hacerlo, pero si lo quieres hacer de una forma común y corriente, lo que vamos a hacer es irnos a la página oficial de Sparrow, que es esta, sparrowwallet.com, que de hecho voy a dejar el enlace en las notas del podcast atrás, y ya nada más aquí está la página como cualquier página web de cualquier programa. Y entonces le puedes dar en descargar o le das aquí en download. Le damos en download y aquí nada más buscas el tipo de Sparrow Wallet que vas a utilizar. En mi caso es Apple, la M1, y es macOS. Entonces le tengo que dar clic a esta. Hago clic y se va a descargar. Yo ya lo había descargado, entonces lo que vamos a hacer es instalarlo. Así que te voy a mostrar cómo instalarlo. Supongo que en Windows no debe variar mucho, es darle doble clic y luego seguir las instrucciones como siguiente, siguiente, siguiente. Y ya está. Ahora todo lo que vamos a hacer es cerrarlo. Ups. Y luego lo que haríamos es irnos al Launchpad. A ver si lo puedo compartir. En teoría creo que sí. Nos iríamos al Launchpad. Le damos que sí. Y aquí estaría Sparrow. Déjame cambiar un poco la pantalla. Ahí está mejor, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar Sparrow. Entonces lo que vamos a hacer es agregar una new wallet, o sea, una nueva billetera. Le damos clic aquí y dice que le agregamos un nombre. Entonces ponemos un nombre cualquiera. Yo le pondré J Plus Beta. Muy bien, esta es la pantalla principal de Sparrow. Y como verás aquí al lado izquierdo hay como varias opciones. Están las transacciones, enviar, recibir, la dirección, UTXOs y herramientas, pero no te preocupes. Lo que nos interesa es esta parte que se llama Key Stores y donde dice conectar hardware wallet, AirGap. Esto es lo que te había mencionado antes, que era como mis otros compañeros lo estaban haciendo. Nosotros lo vamos a hacer por medio de hardware wallet, así que ahora lo que necesitamos es nuestro Jade y el cable USB-C de la Jade. Así que lo que vamos a hacer es encender la J Plus, listo, y lo conectaremos a la MacBook. Enchufamos en el J Plus y esto lo enchufamos a la MacBook. Entonces ahora le damos conectar hardware wallet, dirá que escanear. Le damos en escanear y en la J nos dirá que lo desbloqueemos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ponemos nuestra contraseña que hemos puesto por defecto. 1, 2, 3, 4, 5. Dice verificar la conexión USB. Vamos a ver. Está enchufado. Enchufado. Y ahora sí que está conectado. Entonces le damos a Import Key Store. Y lo que está haciendo aquí es que está importando la llave pública, no la privada, la llave pública de tu J Plus. Es imposible de que tenga acceso a la llave privada. Así que nada más ha creado la llave pública, que es esta, de tu Bitcoin, y esto es lo que nos interesa por el momento. Así que le damos aquí donde dice Apply, o sea, aplicar. Aplicamos, luego dice que si queremos poner una contraseña, te sugiero que deberías poner una contraseña. Esta contraseña es para Sparrow Wallet, no es para tu Jade. Así que en este caso yo le voy a poner que no. Pero digamos que tú si le pones una contraseña
¿Y qué pasa si alguien sabe tu contraseña del Sparrow? ¿Esto significa que la persona va a poder entrar a tu Jade? La respuesta es que no. Todo lo que va a poder hacer esta persona es ver tus transacciones y en todo caso enviarte Bitcoin, recibir Bitcoin. ¿Por qué no puedes sacar tu Bitcoin de tu J Plus? Primero porque ya lo veremos a la hora de enviar de regreso los Bitcoin que vamos a ingresar aquí a Sparrow Wallet. Necesitará firmar con la J Plus y para esto necesitará saber tu contraseña de tu dispositivo Jade o en todo caso, aún más extremo, conocer tu llave privada de tus Bitcoin. Esa es la única manera que puede tener acceso. Entonces si nos vamos aquí a las transacciones, podemos ver que en la J Plus no hay transacciones. De momento esto es porque no hemos hecho de momento ninguna transferencia. Así que lo que vamos a hacer primero es nos vamos a transacciones y como podemos ver, play. Ok, una de las cosas que quiero asegurarme ahora es de nos vamos a ir. Esto no lo tienes que hacer, pero bueno, sí, deberías hacerlo. Te vas a Sparrow, luego te vas a herramientas y luego aquí en server, o sea, el servidor. Eso es lo que quería asegurarme, de que estamos utilizando un servidor público y como te expliqué cuando estábamos haciendo la configuración, tú puedes obtener tu propio nodo de Bitcoin, pero para este tutorial no lo vamos a hacer. Así que quiero asegurarme de que estamos utilizando un servidor público y que la URL es de Blockstream. Y aquí te sale una advertencia, no te preocupes, nada más te está diciendo que si estás utilizando un servidor público significa que ellos pueden ver tus transacciones. Está todo correcto, de hecho podemos hacer una prueba de la conexión, tardará un momentito porque es la primera vez. Y ahora sí, la primera vez no sé qué pasó, pero ahora que le he dado test sí que conectó. De hecho podemos probar de nuevo y ya está. Significa que está todo funcionando correctamente. Luego le damos a cerrar. Luego nos vamos a la parte de transacciones. En la parte de transacciones, como podemos ver, J Plus ha tenido 2 transacciones y aquí es donde debo hacer una confesión. Este video, todo esto que estás viendo ahora lo hice ayer y resulta que te grabé un video muy bonito y se me olvidó darle al botón de grabar. Ahora estoy 100% seguro que lo estoy grabando porque repetidas veces estoy viendo hacia la pantalla y que está corriendo el tiempo de grabación. Así que todo esto que te voy a explicar ahora lo hice ayer y no lo grabé. Entonces lo que estás viendo aquí es las transacciones de cuando recibí mis Bitcoin, que me había enviado 21,000 satoshis. Luego por supuesto hubo una fee, que es lo que descontaron, y luego otra vez cuando lo envié de regreso. Así que puedes ver que aquí es cuando a las 15:30 fue la hora en que yo recibí mis 21,000 satoshis y cuando lo saqué fue alrededor de las 5 de la tarde. Así que nada, hoy va a ser un poco menos porque voy a utilizar esos mismos satoshis y bueno, vamos a ello. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a recibir, nos vamos a la parte de aquí de recibir y aquí muy importante, esta es la dirección. Bitcoin funciona, las transacciones en Bitcoin pueden ser en cadena o por la capa 2 por medio de Lightning, ¿correcto? No vamos a entrar en detalle de esto, pero Lightning es la forma más rápida, segura, se hace a través de canales. Si eres Bitcoiner ya sabes manejarlo. Pero en Sparrow Wallet todas las transacciones funcionan por medio de la cadena principal, ¿no? Entonces esto que ves aquí es en realidad una dirección de la cadena principal de Bitcoin y todas comienzan por BC1. Cosas importantes, puedes hacer una transacción por medio de escaneando el código QR desde tu wallet o copiarlo, que es lo que vamos a hacer, porque haría el escaneo, pero yo estoy utilizando mi teléfono como cámara, así que no puedo escanear el código QR, pero de nuevo el equivalente es copiarlo, darle aquí copiado. Y cosas que debes de saber, aquí también puedes ver el estado y sale esta dirección. ¿Cuándo fue utilizada por? No se sabe. Si quieres utilizar una que no se haya utilizado nunca, puedes ir aquí donde dice conseguir la siguiente dirección. Le puedes dar aquí y lo que va a hacer es regenerar una nueva dirección de Bitcoin. Lo que va a hacer es, aparte de generarte una nueva billetera, es recomendable hacer esto para cada transacción, porque si tú estás utilizando tu billetera Bitcoin, como Bitcoin es
perfectamente trazable. Lo que sucederá es de que si alguien copia esta dirección y se va a la mempool, puede ver cuántas transacciones han ocurrido por medio de esa dirección. Entonces, prácticamente es como exponer cuánto dinero, cuál es tu balance en esa dirección de Bitcoin. Así que si quieres un poco más de seguridad, yo te sugiero que cada vez que vayas a hacer una transacción, darle a generar en la siguiente dirección. Y ahora, como verás, en el último que utilicé, sale que nunca ha sido utilizado. Así que bueno. Otra cosa interesante es de que si le das aquí en Display Address, mostrar la dirección, lo que hará es de que te mostrará esta dirección en la Jade Plus. Así que como puedes ver aquí, esta es exactamente la misma dirección que estás viendo en Sparrow Wallet y nada más le puedes dar. Esto sirve para verificar la dirección. Así que le das aquí y ya lo has verificado. Así que yo lo que voy a hacer es copiarlo y nos vamos a ir a Coinos, que es donde he creado la billetera para hacer estas transacciones. Así que nos vamos a ir a Coinos y voy a cerrar esta página web de Sparrow, ya la tenemos utilizado. Vale, nos vamos aquí a Coinos, déjame compartírtelo. Y vale, esta es la billetera que yo me había creado ayer. Como verás, mi balance es ahora un poco menos. Tenía 21,000 satoshis, pero por lo que te dije ayer, ahora es un poco menos, son 19,983 por la fees de envío. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle a enviar. De hecho, aquí puedes cambiar el idioma. Creo que si te vas aquí, esta es la parte de la hamburguesita, luego le das a herramientas, creo que por aquí puedes de Coinos. Si quieres aprender un poco sobre Coinos, yo he hecho un tutorial en español también sobre cómo utilizarlo. Te lo dejo por aquí en la tarjetita para que lo puedas ver y entender detalles sobre cómo utilizarlo. Así que aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero si quieres aprender a utilizar Coinos, pues ya te digo, mira ese video. Inclusive te voy a dejar el enlace debajo en las notas del podcast. Así que bueno, nos vamos aquí al lenguaje, le damos español y como verás ya cambió. Luego nada más le das guardar ajustes y ya está. Página de envío y nos vamos a enviar. Pensé que iba a cambiar esto, pero no cambió. De hecho está en inglés de nuevo. A ver, español, guardar ajustes, que ya debería estar en teoría. Ahora sí cambió. Entonces nos vamos a recibir, bueno, obviamente vamos a enviar dinero hacia la Jade. Y de hecho una cosa interesante es de que no necesitas tener conectado la Jade Plus, así que lo vamos a desconectar y vamos a enviarnos los satoshis. Así que le damos a enviar, damos la dirección. Aquí puedes ver que puedes poner la cantidad en euros, yo manejo euros, o puedes poner satoshis. Vamos a poner la cantidad máxima de satoshis, que son 18,016 euros. Le damos en siguiente y como ves aquí te sale la tarifa de la red, que son alrededor de 75 céntimos. Esto puedes cambiarlo, que sea medio, rápido, más rápido. Esta comisión varía dependiendo del tráfico que hay en las transacciones dentro de la cadena principal y cuánta información estás enviando. Es decir, cuánto pesa los bitcoins que estás enviando, ¿no? Hacia la billetera. Vamos a dar rápido. Siempre es bueno verificar las primeras y últimas letras. Como te dije antes, siempre todas comienzan con BC1, así que yo los que quiero verificar son los siguientes. QVR y termina con 5FST. Así que nos vamos a Sparrow. Y te lo voy a mostrar aquí súper rápido. Ves BC1, QVR y termina en 5FST. Así que todo coincide, todo está perfecto. Y nada, le damos a enviar. Nos van a cobrar 624 satoshis por el envío. Así que le damos a enviar y listo, ya está enviado. Luego si nos vamos a Sparrow, en teoría en unos segundos debería aparecernos una notificación de que se está enviando. Vamos aquí en transacciones y en un par de segundos debería aparecer por aquí una tarjetita. Bueno, lo tengo en no molestar, posiblemente no aparezca la tarjetita, pero sí que va a aparecer aquí en pantalla la transacción dentro de unos minutos. Debería tardar alrededor de 10 minutos, así que en todo eso lo que voy a hacer es irme a preparar mi café y voy a esperar a que se confirmen las transacciones y luego
hacemos la segunda parte, que es la de recibir los Bitcoin. Ok, hemos vuelto. En teoría, según esto, ya tenemos, aquí dice recibido, así que en teoría ya tenemos los satoshis 19.359, ahora mismo hay el equivalente a $18,42 en nuestra cuenta. ¿Cómo podemos verificar esto? Y si nos vamos a Green Wallet, que es la billetera oficial de Blockstream, y verificamos que esto sea cierto, hagamos eso. Entonces, déjame abrir Green. A ver. Blockstream Green. Y aquí sí que voy a necesitar conectar la Jade. Y por supuesto encenderlo. Así que eso es lo que voy a hacer. Lo voy a encender y lo voy a conectar. Aquí me dice que lo desbloqueé. Entonces nada, ponemos la contraseña que ya sabemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto debería desbloquearlo. Y aquí está. Como podemos corroborar, estas son las transacciones. Estas son las transacciones de ayer. Como ven, coincide con lo que habíamos dicho previamente, que recibí a las 3:30 de la tarde estos $19,51 y luego los retiré a las 5 de la tarde y ahora he recibido $18,37, que son los 19.000. Así que esto ya está en la Jade, entonces ahora podemos retirarlo y regresarlo a la billetera, así que lo vamos a hacer por Sparrow. Si quieren enviar o recibir, pues creo que... No sé si esto lo expliqué antes, ya han pasado un par de semanas. De igual forma aquí se pueden hacer fácilmente enviar, recibir. Si deseas recibir, nada más le das recibir. Y aquí copias la dirección. Si le das aquí, pues se generará una nueva. Lo que te dije, no es bueno reutilizar direcciones. Y ya está. Aquí le das verificar el dispositivo, que es lo mismo que hicimos en el Sparrow Wallet. Y para enviar, pues lo mismo. Hacemos desde aquí. Copiamos la dirección a la que vamos a enviar. Ponemos la cantidad, puede ser en Bitcoin, dólares, satoshis, otras unidades. Y le damos siguiente y tendríamos que firmar con la Jade. Pero este paso lo vamos a hacer con Sparrow. Porque en la Jade es mucho más sencillo. Así que en Green es mucho más sencillo. Así que nos vamos a ir de nuevo a Sparrow. Porque ya estamos de vuelta en Sparrow. Y ahora la vamos a dar a enviar. Entonces, en esta parte vamos a ver que sale primero pagar. De nuevo, podemos hacer un escaneo o podemos pegar la dirección a la que vamos a enviar. Luego aquí pues tenemos que poner como un título de la dirección. Creo que esto es requerido, si no me equivoco. Y aquí saldrá la cantidad de satoshis que queremos enviar. Esto lo vamos a ver en un momento. Primero lo que tenemos que hacer es copiar la dirección de Coinos. Así que nos vamos a ir a Coinos en cuanto lo pueda seleccionar. Ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recibir. Le vamos a recibir. Esta es la dirección Lightning de Coinos, pero recordemos que Sparrow Wallet y las Cold Wallets funcionan con, en este caso estamos haciendo las transacciones con la capa 1. Entonces todo es por medio de la capa principal, así que tiene que ser esto que comience con BC1. Así que nada más le damos copiar, o de nuevo podríamos escanearlo, pero darle copiar. Ya se ha copiado y ahora nos vamos a Sparrow y le damos pegar. Control V. Pegamos y aquí ves que saldrá en rojo, es que necesitamos poner algo. Entonces ponemos Coinos, que lo estamos devolviendo a Coinos. Y aquí podemos poner la cantidad de satoshis o de Bitcoin que queremos. Yo lo voy a poner a retirar todo. Todo lo que tenemos, que son 19.032 satoshis. Ahora sí, esta parte que dice fee es la comisión, ¿no? Entonces, como verás, podemos cambiar en esta barra que dice rango, podemos cambiar las prioridades. Podemos poner prioridad media, que me parece bastante justa. Y si le damos hacia la izquierda, la prioridad irá bajando, por lo tanto el coste también irá bajando y también la velocidad que se haga la transacción también irá bajando. Pero si le damos hacia adelante, verás que está esto que es rosa y dice prioridad alta, prioridad alta, prioridad alta, y aquí dice sobrepagado.
Eso significa que estamos pagando una cantidad demasiado alta por la transacción que queremos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo sugiero que normalmente lo pongamos como en una prioridad media. Así que el fee será alrededor de 312 satoshis, unos 30 céntimos, y la prioridad es media del envío. De nuevo, esto depende de qué tan congestionada está la red de Bitcoin y la cantidad, o mejor dicho, el peso de la información que estamos enviando. Entonces, esto lo que representa es nuestra billetera y que lo estamos enviando la transacción hacia Coinos. Entonces la transacción se divide en dos. Una parte de la transacción, que es todo el pago que estamos haciendo, va directo a la billetera de Coinos, pero por supuesto hay una comisión, fee, que es lo que estamos pagando por realizar esta transacción. Y no quiero entrar mucho más en detalle, pero básicamente así es como funciona. Luego le damos a crear transacción. Aquí nada más te está mostrando el ID de la transacción. Básicamente aquí está traduciendo lo que yo te estaba diciendo. Pagas 19.047 satoshis a la dirección esta, que es la de Coinos, y el resto es la fee. Y la fee es de 312 satoshi. Así que vamos a firmar con la J+. Esto es lo que estaba mencionando antes. No vas a poder, si una persona intenta sacar tu dinero, no lo va a poder hacer porque tendrás que firmar con la J+. Y tiene que estar conectado. Así que si la persona no sabe tu clave semilla, ni tampoco sabe tu PIN de la J, no va a poder realizar la transacción. Satoshi están a salvo. Así que le damos a finalizar transacción para firmar. Y le damos firmar. Está en todo. Este error creo que da porque lo tengo abierto. Green Wallet, puede cerrar la Green. Lo vamos a intentar hacer de nuevo. De hecho voy a conectar y desconectar de nuevo. Si te ocurre esto, te sugiero que simplemente conectes y desconectes la Jade. Probablemente te va a pedir que lo desbloquees. Vamos a firmar. Y aquí me va a pedir que de nuevo que la desbloquee. Así que vamos a poner la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está chequeando. Y ahora sí, aquí me va a salir que confirme la transacción. Entonces me dice que estoy enviando 19.047 satoshis a la dirección que aparece aquí, BC1, y que termina en UJG, si no me equivoco. Es verdad que esta vez no lo había confirmado, así que debería confirmarlo. Así que le vamos a dar a... Creo que este no es el final. Entonces, sí. Entonces lo que podemos hacer es, para verificar la dirección completa, que esto es error mío, no lo había hecho, pero siempre son buenas prácticas, nos vamos aquí a Coinos, vemos que termina en Q2A, correcto. Si vamos aquí en la Jade, podemos movernos con estas rueditas. Entonces si seleccionamos le damos aquí, ok, y te saldrá la dirección completa. Entonces siempre hay que verificar los últimos datos, y termina en NQ2A, y efectivamente si lo vemos aquí termina en NQ2A. Así que sí, esta es la dirección a la que estamos enviando. Le damos para atrás y hemos confirmado la cantidad de satoshis, así que le damos de nuevo con esto hacia la flechita y le damos confirmar. Y luego creo que lo siguiente son las fees. Sí, esta es efectivamente la fees que nos van a cobrar. Le damos siguiente y ya está. Entonces vámonos a Sparrow. Vale, creo que me tardé bastante. Estoy dando siguiente y ahora sí. Ya se ha firmado y nada, le damos transmitir transacción. Me ha dado este error, creo que es porque me he tardado bastante. Pero déjame revisar. A ver, ahora sí. No sé qué había pasado, pero creo que es porque me tardé mucho explicando esto. Pero bueno, ya está. Ahora sí que me salió aquí la notificación que dice que se han enviado 19.000 no sé cuántos satoshis. Ya lo podemos cerrar. Aquí sale en la blockchain el status que está sin confirmar. Y bueno, aquí vemos las transacciones. Y aquí dice que nuestro balance ahora es 0. Y que hemos enviado este dinero hacia la Coinos. Así que no creo que sea tan rápido, que no creo que lo podamos ver ahora. Pero sí que se puede ver. Mira,
Nos vamos a Coinos y que dice pago detectado, que son 19.047 satoshis, así que listo, nada más estamos esperando que se confirme la transacción y ya estaría. Tendríamos nuestro balance de los 19.000 y pico, 359 satoshis en nuestro Coinos. Y listo, eso es todo, eso es como se utiliza Sparrow, sumamente sencillo. Con esto se envía, con esto se recibe, estas son las transacciones y ya está. Luego si quieren podemos corroborarlo también en Green. De hecho vamos a hacerlo para que veas que la transacción se está realizando. Vamos a abrir Green, déjame compartir y listo. Sale que en nuestro balance ahora en esta billetera hay un saldo total de 0 Bitcoin, es decir, de $0. Y nada, que habíamos recibido esta cantidad de satoshis, dólares, y que ahora ya fueron devueltos hacia la billetera. Así que oficialmente en esta J Plus no hay balance alguno. Así que si quieres intentar robarte o tal vez de conseguir estos satoshis en esta billetera de prueba, ya no lo vas a poder conseguir porque ya fueron enviados de nuevo a la billetera de prueba de Coinos. Y luego esa billetera eventualmente será vaciada también. Posiblemente para cuando estés viendo este video, esta cuenta ya estará vacía y borrada. Así que nada, eso es todo. Eso es cómo se utiliza, cómo se configura Jade, cómo utilizamos Green, cómo utilizar Sparrow Wallet. Creo que no me queda nada más por compartir. Disculpas por haberme tardado tanto en compartir este video, pero yo creo que valía la pena la espera. Es una forma bastante interesante de mostrar cómo utilizar la J Plus con el soporte USB-C. No quería lanzar el video simplemente por lanzarlo, quería aportarte valor y mostrarte una forma diferente de cómo utilizar la J Plus, Sparrow Wallet, Green por medio de USB-C, que es la forma, yo creo, de las más seguras de utilizar este dispositivo y hacer todo este tipo de transacciones. Además sé que existe falta de contenido en español respecto a este tipo de forma de cómo realizar las transacciones de Bitcoin, así que creo que valía la pena esperarlo. De nuevo, muchísimas gracias al equipo de Blockstream por haberme enviado la J Plus. Espero que hayan disfrutado el video. Si les gustó, por favor comenten. Si tienen dudas, por favor déjenlo en los comentarios o me pueden escribir en Twitter, Nostr. Yo voy a responder lo más pronto posible. Estoy seguro que el equipo de Blockstream también. Si les gustan este tipo de videos también coméntenmelo. Por favor dejen su like, suscribir, porque esto me ayuda muchísimo al algoritmo, sobre todo ahora que estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores. Al fin voy a poder comenzar a cotizar en YouTube, aunque sea céntimos, pero todo céntimo ayuda. Nada, gracias por el apoyo, espero que les guste este tipo de contenido. Vamos a seguir trayendo más contenido sobre esto. Queda pendiente la configuración de Star9, de nuestro nodo de Bitcoin. Esto lo haremos de nuevo con Sparrow más adelante. Así que nada, chicos, nos vemos a la siguiente. Chao.